Vamos a intentar situarnos. Recordemos que Pedro y Juan fueron al templo y allí encontraron a un paralítico que ponían cada día para pedir limosna. Y este paralítico, evidentemente, como era natural, le pide limosna a Pedro y Juan cuando van a entrar. Y Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice: en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y lo último que ya hemos visto es cómo entran al culto del templo y a la salida, pues el ex paralítico no suelta a los apóstoles Pedro y Juan, y la gente todos se amontonan, les siguen, y en el atrio de Salomón, pues San Pedro les explica qué es lo que ha pasado. Y nos quedamos en ese discurso, esa predicación de San Pedro a la salida en el atrio de Salomón, en el pórtico de Salomón, y donde recordemos que le ha dicho que no han sido ellos los que le han dado la salud a este hombre, sino que es en el nombre de Jesús, y les explica cómo ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento la realidad del Mesías, y le hace ver cómo ellos han matado a Jesús, que era el autor de la vida. Vamos entonces, además les hace ver cómo ya, repito, en el Antiguo Testamento se anunciaba. Y ahora nos va a citar algunos textos del Antiguo Testamento, versículos 22 al 24. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. O sea que, fijaos que este es un sistema que lo encontraremos en los apóstoles, cuando están predicando a los judíos. Les hablan del hecho de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y les prueba con texto del Antiguo Testamento que eso ya estaba previsto, que eso ya Dios lo había anunciado. Y aquí en concreto cita a Moisés, y un texto muy interesante, porque se trata, quizás lo podíamos ver en el libro del Deuteronomio, es al comienzo de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti entre tus hermanos un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: para no morir no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí: bien está lo que has dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Bueno, o sea, fijémonos que tenemos lo que Dios a través de Moisés dice al pueblo. Les promete Dios que les va a suscitar un profeta de la manera como le suscitó a Moisés. En realidad el texto no se refiere solo a Jesús, sino a, digamos así, ese sistema que Dios tendrá de hablar al pueblo a través de profetas. Y fijaos que lo hace porque dice que el pueblo pidió que no le hablara directamente Dios. Recordemos cuando Dios se manifiesta en el Sinaí, en medio de una tormenta, y el pueblo está asustado. Y le dirán a Moisés: háblanos tú. Porque ante la trascendencia de Dios, ante esa experiencia de la grandeza de Dios, pues el pueblo se asustó, temblaba, y entonces prefería que le hablase a través de Moisés. Entonces Dios dice que seguirá haciéndolo así, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces dice pues que Samuel y tantos otros, Dios fue hablando al pueblo a través de los profetas. Y les dice pues que escuchen a los profetas, porque rechazar a los profetas es rechazar a Dios. Pero aquí San Pedro, en el texto que estamos leyendo de los Hechos, fijémonos que se está refiriendo a Jesús,
porque ese profeta por antonomasia es precisamente Jesús, porque es al mismo tiempo Dios, pero hecho hombre, que nos habla como hombre. Y la carta a los Hebreos nos lo dice muy bien. Podemos buscar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Vale, o sea, fijémonos que en la carta a los Hebreos nos dice que Dios habló muchas veces, de mucha manera, digamos, se refiere al Antiguo Testamento a través de los profetas. Y por lo tanto, el Antiguo Testamento fue algo que se fue haciendo progresivamente, es una revelación de Dios progresiva a través de los profetas. Pero dice, últimamente nos ha hablado a través del Hijo. Y esto es lo que dice aquí San Pedro en el texto que estamos comentando de los Hechos. Que se ha cumplido lo que Dios había anunciado, que les enviará ese profeta a través del cual Dios nos habla y que por lo tanto hay que escucharle. Y tengamos en cuenta que escucharle no es solamente percibirlo por los oídos, escucharle es obedecerle. Es obedecerle, es hacerle caso. Si lo percibimos por los oídos, pero no lo tenemos en cuenta, no lo hemos oído, no nos hemos enterado de lo que se nos ha dicho, ¿no? Por eso dice, todos los profetas desde Samuel y los siguientes hablaron, anunciaron estos días. Por consiguiente, ¿cuál es la consecuencia que se saca? Hay que escuchar a Jesús, que es el mensaje que San Pedro nos quiere dar. Versículo 25, seguimos en Hechos, 25 al 26. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Vale, o sea, fíjate cómo aterriza en lo práctico. Les ha anunciado Jesucristo, que es el Mesías prometido, que lo habían dicho los profetas, y tal como había dicho Dios a Moisés, que había que escuchar a esos profetas, pues ahora el profeta, digámoslo así, con mayúscula, es Jesús. Por lo tanto, hay que escucharle. Y les hace ver que ese mensaje va dirigido en primer lugar a los judíos. Claro, porque pensemos que el pueblo judío es el pueblo que Dios escoge desde muchos siglos atrás y que lo ha venido preparando y que el pueblo ha respondido y ha aceptado ser el pueblo de Dios y ha ido recibiendo el mensaje. Que había quienes, digamos, no vivían como corresponde y que hubo muchos pecados, claro, sí, pero también entre nosotros. Por lo tanto, San Pedro le dice, es a vosotros a quien en primer lugar se dirige ese mensaje. Luego, es importante que vosotros creáis. Pero pensemos que esto San Pedro lo está diciendo en el templo, donde lógicamente pues le escuchan no solo aquellos curiosos que vieron el milagro y querían saber qué ha pasado, sino que también están pues los sacerdotes, los saduceos, o sea, las autoridades religiosas también están allí. ¿Y cómo reacciona? Vamos al capítulo 4 y podemos leer los versículos 1 al 3. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. O sea que tenemos la reacción de las autoridades religiosas. Pero observemos que nos menciona de un modo especial a los saduceos. No sé si se acuerdan quiénes eran los saduceos.
Podríamos decir que en tiempo de Jesús había como dos grandes movimientos, hoy quizá le llamaríamos partidos políticos, que eran, por una parte, los fariseos, que eran los que, hoy nosotros diríamos quizás los tradicionalistas, los que creían con toda al pie de la letra y querían cumplir al pie de la letra todo lo que prescribía la ley, y los saduceos, pues que eran, hoy diríamos quizás los racionalistas, los que lo que les interesaba era el dinero, la fama y ocupar puestos importantes. Y estos, los saduceos, entre otras cosas, no creían en la resurrección de los muertos. Yo diría que hoy entre nosotros hay muchos saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Y sin embargo, fijémonos que es una verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Porque es lo que Pedro le ha dicho. Ha resucitado, nos ha enviado el Espíritu Santo y es Jesús resucitado el que ha curado a este paralítico. Y esto los saduceos no lo podían soportar. Como ahora vienen a decir que Jesús ha resucitado entre los muertos, por lo tanto que ya ha comenzado a darse la resurrección de los muertos, y además lo prueban con milagros. No lo pueden soportar. Fijémonos que la realidad del más allá, como todas las verdades que Dios ha revelado, las fue revelando poco a poco. Y yo pienso que esto es importante que lo veamos. Dios, la realidad del más allá, ya en tiempos de Abraham, se habla y se sabía de que las personas no desaparecían. Y entonces se hablaba de que iban al lugar de los muertos, se unían con su pueblo. Pero la idea del más allá era algo difuso, confuso, no estaba claro. Le llamaban el Sheol. Y pensaban pues que allí estaban, diríamoslo así, los buenos y los malos, todos revueltos, el lugar de los muertos. Pero poco a poco se fue clarificando y Dios fue revelando que la suerte de las personas después de la muerte no es la misma para todos. Y entonces ya vemos cómo se habla de una suerte, digámoslo así, un más allá feliz y un más allá no feliz. Entonces se hablará del seno de Abraham. Pero en el siglo II antes de Jesucristo, lo vemos ya en el libro de los Macabeos y también en Daniel, ya se habla de la realidad de la resurrección de los muertos, de la resurrección de la carne, porque a veces se habla de resurrección de muertos y no se sabe bien qué se quiere decir. Pero en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Es decir, fijémonos que eso entra dentro de la lógica, yo diría, de la lógica de Dios. Porque ¿podía Dios crear unos seres a los que ama, a los que le da inteligencia, a los que les da una libertad, para destruirlos? Dios no es así. Si Dios ha creado al hombre, y lo ha creado, y cuando digo del hombre me refiero al hombre y a la mujer, y nos ha creado con cuerpo y con alma, es decir, nunca hemos sido ángeles. Los ángeles son espíritu, no tienen carne, pero a nosotros desde un principio Dios nos hizo carne y espíritu, cuerpo y alma. Y de hecho, fijémonos que en el fondo del corazón humano sentimos repugnancia por la muerte. Y sentimos repugnancia por la muerte pues porque es la destrucción de nuestro ser, es romperse esa unidad del cuerpo y del alma. Y de hecho, fijémonos que hoy día la ciencia, a través de la ciencia y de la técnica, están intentando ver cómo evitar la muerte. Ya se hablaba incluso de una manera de regenerar las células, etcétera, indefinidamente. Todo esto que revela, pues que el ser humano, repito, le repugna la muerte. Querríamos vivir siempre, evidentemente, con salud, con fuerza, con bienestar.
Bueno, pero si eso es algo que todo el mundo desea, porque tiene que ser un loco para que no lo desee, nos demuestra que es Dios el que ha puesto eso en la conciencia humana. Y por lo tanto, Dios no puede poner en nosotros un deseo profundo para luego frustrarnos y no dárnoslo. No sé si lo vemos. Por lo tanto, ¿por qué existe la muerte? San Pablo nos lo dirá muy claro, que entró la muerte porque entró el pecado. Y lo vemos en el Génesis, cuando Dios le dice, no comáis del árbol porque moriréis. Y como consecuencia después del pecado le dirán que moriremos. Por lo tanto, si el pecado ha entrado como consecuencia del pecado, y el pecado empezó por el engaño del diablo, ¿Dios puede permitir que triunfe el diablo sobre sus obras? No. Dios es más listo, y Dios es más omnipotente, y es más bueno. Por lo tanto, diríamos que dentro de esa lógica está el que Dios ponga remedio a ese mal que ha entrado en la humanidad. Y a eso viene Jesús. Él viene a salvarnos en sentido total, en cuerpo y en alma. Y por consiguiente, Él es el primero que resucita. Con su cuerpo, lo vimos cuando comentábamos el Evangelio de Lucas, ¿no? Se hace tocar, que veáis que que los espíritus no tienen carne, como veis que yo tengo carne y huesos. Y come delante de ellos porque no se lo acaban de creer. Y no es una vez, sino unas cuantas veces. Es decir, Jesucristo tuvo mucho interés en que se dieran cuenta, lo vieran, que Jesús había resucitado. Y los apóstoles, por lo tanto, se presentan como testigos de la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Cristo tiene una naturaleza humana igual que la nuestra, menos en el pecado. Pero si eliminamos el pecado, en todo igual que nosotros. Por consiguiente, el cristiano cree en la resurrección de la carne, que llegará un momento en que todos resucitaremos. Los saduceos no creían. Lo veremos más adelante, que se nos hablará de una manera más explícita de esa falta de fe de los saduceos. Y por eso no soportan que estas personas, los apóstoles, personas sencillas, personas sin letras, como veremos más adelante, ahora se atrevan a enseñar, y además haciendo un milagro, que ya ha comenzado la resurrección de los muertos, que ya ha habido alguien que ha resucitado. ¿Y por esto qué hacen? Pues, como es tarde y no tienen tiempo de dilucidar la cosa, no quieren que se les vaya, pues sencillamente lo meten en la cárcel. Y como veremos, junto con Pedro y con Juan, meten en la cárcel también al ex paralítico que no se separa de ellos. Esto ya lo veremos en su momento. Pero fuera de la reacción de este grupito de incrédulos, la masa, ¿cómo reacciona? Fijémonos en el capítulo 4, el pueblo, ¿cómo reacciona? Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de hombres llegó hasta unos 5.000. O sea, muchos de aquellos que escucharon este segundo discurso de San Pedro creen y se bautizan. Y dice que eran unos 5.000. Posiblemente esos 5.000 hay que sumar, serán los 3.000 que se bautizaron el día de Pentecostés, más los que creen ahora, ¿no? Entonces ya la iglesia va creciendo. Aquel núcleo pequeñito que empezó con 120, ahora ya son 5.000. En unos días. Aquel ejemplo que puso el Señor de que el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza, este granito de mostaza que siendo tan pequeño luego va creciendo, pues ya vemos, ya empieza a crecer pequeña semillita del reino de Dios, y está creciendo en Jerusalén, es donde tenemos la iglesia madre, ahí nace la iglesia. Versículos 5 y 6. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de sumos sacerdotes. Fijémonos que aquí nos encontramos con que los que persiguieron a Jesús
ahora persiguen a los cristianos. Son los mismos enemigos. Pero yo no sé si se acuerdan que el mismo Jesús ya lo dijo. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero como hicieron caso de mí, también harán caso de vosotros. Es decir, las persecuciones, las dificultades, el encuentro con incrédulos es normal. Es lo que de hecho se habla ya en el Antiguo Testamento de la lucha de la luz, de las tinieblas contra la luz. Esa lucha de la luz y las tinieblas no se puede evitar. ¿Por qué? Pues porque ante Jesús y ante Dios no cabe una indiferencia, no cabe una neutralidad. O estamos con Él o nos molesta y por lo tanto estamos en contra. Porque es muy curioso, podemos fijarnos que hoy día puede haber una actitud de tolerancia ante muchas ideologías, pero ante el cristianismo no. Ante Cristo no hay indiferencia. Pero es normal, es normal. Y en el fondo recordemos que Jesús dijo que ha venido a traer fuego a la tierra y deseaba que ardiera. Y es eso, es ese enfrentamiento, ese no soportar la luz de Cristo. Por lo tanto, fijémonos que esto sería bueno que lo viéramos. Y es que si ante la vida de unos cristianos, de un cristiano, en un ambiente donde hay personas que no creen, resulta que todo es amable, todo va bien y no hay problemas, yo diría, ese cristiano es un auténtico cristiano. No sé si me explico. Si somos auténticos cristianos, pero cuidado, no fanáticos, porque el fanático no reflexiona. No digo de que el cristiano no tolere, me refiero a que los otros no toleran al cristiano. Yo quisiera que esto lo vieran claro. Si en un grupo donde hay gente que no creen, que no viven de acuerdo con el Evangelio, aceptan como muy bien y de una manera muy amable, sin que pinchen, sin que digan nada en contra a un cristiano, algo raro hay ahí. Y eso lo tenemos que reconocer. Y por lo tanto, si se da, pues pensemos, señor, yo soy un buen cristiano. Si no se da, pues tendría que planteármelo, a lo mejor no soy tan buena cristiana, porque muchas veces para evitar esos problemas disimulamos. Pues que no, ¿para qué crear mal ambiente? Pues bueno, pues yo igual que los demás. Y fijémonos que si somos igual que los demás, no somos levadura. La levadura transforma la masa porque es diferente de la masa. Entonces, como los apóstoles sí que son levadura, sí que son auténticos cristianos, y fijémonos que no están haciendo nada en contra de los que no creen, están anunciando a Jesucristo. Y están viviendo como Jesucristo quiere que vivan, haciendo el bien a los demás, en este caso a este paralítico. ¿Qué malo han hecho? Han dado la salud a un paralítico. Lo lógico es que sería que estuvieran todos contentos, porque se ha hecho una obra buena. No, pero está anunciando la resurrección de los muertos. Está diciendo que Jesús es el Mesías que ha resucitado. A eso ya no lo toleran. Y por lo tanto, allá van a la cárcel. Pero fijémonos cómo sí se encuentran con dificultades, pero Dios no les abandona. Y Dios no nos abandona. Por lo tanto, el cristiano nunca puede ser pesimista, porque Dios está con nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿qué ha pasado? Por la noche lo han metido en la cárcel y por la mañana temprano se reúne el Sanedrín. Y si se fijan, aquí se nos habla de una serie de autoridades que ya juzgaron a Jesús. Está Anás, está Caifás, es decir, está Juan, que antes nos había dicho,
pero que seguramente también estaría. Y todos los demás del linaje pontifical. Recordemos que el Sanedrín lo formaban los sumos sacerdotes o ex sumos sacerdotes, el grupo de de las autoridades civiles, diríamos nosotros, laicas, y los escribas, que generalmente eran fariseos. Entonces se reúnen para juzgar ese hecho que han hecho, que es tan malo, que es dar la salud a un paralítico. Continuemos, versículo 7 de momento. Les pusieron en medio y les preguntaban: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Bueno, fijémonos qué absurda es la pregunta. Si nos fijamos, no niegan el milagro. No niegan el milagro. Lo que le preguntan es: ¿con qué autoridad lo habéis hecho? ¿En nombre de quién lo habéis hecho? Porque ellos no les han autorizado. Ellos no le han dado autorización. Entonces, ¿con qué autoridad habéis hecho eso? Realmente, si nos fijamos, aquí salta a la vista que no tienen verdadero amor al prójimo. Con su pretexto de ser muy fieles a la ley, olvidan lo más importante. Que recordemos que esto lo dijo un mismo fariseo, un mismo escriba, cuando Jesús le preguntó: ¿qué es lo más importante, los mandamientos más importantes? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pues si cumplieran la ley estarían contentos. Pero cumplen aquello que dirá el Señor, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, a ver, ¿con qué autoridad habéis hecho esto? Yo no sé si se acuerdan que ya en el Evangelio de San Juan tenemos un caso semejante. ¿Se acuerdan de aquel ciego de nacimiento que Jesús curó? Y cómo están investigando, le preguntan al ciego, preguntan a los padres, vuelven a preguntar al ciego, y el final es que expulsan al ciego de la sinagoga. Y se trataba de un milagro que nadie podía negar. Pues aquí se trata de lo mismo. Se trata de un milagro que no puede negar porque el paralítico está con ellos, no les deja. Continúa, versículos 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, y no por ningún otro, se presenta aquí sano delante de vosotros. Fijémonos la valentía de Pedro. Realmente parece otro hombre. Este Pedro que lo vemos en el Evangelio, que es un hombre muy generoso, un hombre que realmente ama a Jesucristo, pero que es miedoso. Y cuando se encuentra en una situación difícil, se acobarda. Y aquí, delante de las autoridades, ante el Sanedrín, que no hacía mucho había condenado a muerte a Jesús, y por tanto sabía que corría peligro de que él también pudiera morir, igual que Jesús, no tiene miedo. Y con toda claridad le dice: ¿vosotros queréis saber en nombre de quién? Pues bueno, pues saber que es en nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros habéis crucificado. Y que lo sepáis vosotros, y que lo sepa pues todo el pueblo, que es en el nombre de Jesús, que quede manifiesto. Yo no sé si se fijan qué lucidez tiene San Pedro. ¿De dónde le viene esa lucidez? Viene del Espíritu Santo. Exacto. No sé si acordamos que Jesús mismo ya se lo había anunciado. Podemos buscar un texto en San Mateo, capítulo 10, versículos 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros.
sea que Cristo prometió que cuando nos encontremos en una situación así, que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo nos iluminará y nos dará las palabras oportunas. Y con esa confianza Pedro se dirige al Sanedrín y efectivamente el Espíritu Santo actúa y vemos esa claridad de San Pedro para demostrarles que si este hombre ha sido curado es porque Jesús realmente ha resucitado. Y es Jesús Nazareno, porque el nombre en la Biblia, no olvidemos que es la persona. Luego, cuando dice que en el nombre de Jesucristo Nazareno, no quiere decir simplemente que él ha dicho, bueno, en nombre de Jesús Nazareno, no. Sino que equivale que es a decir, es la persona de Jesús, que está resucitado, que está a la derecha del Padre, que por lo tanto puede hacer todo esto. Él es el que lo ha resucitado. Porque Dios lo ha resucitado entre los muertos y por él, éste se halla sano ante vosotros. Pensemos que San Pedro sabía perfectamente que si los habían metido en la cárcel es porque no querían que dijeran que Jesús había resucitado. Yo no sé si se acuerdan que San Mateo nos explica cómo el Sanedrín, para que no se divulgara la noticia de la resurrección, sobornó a los soldados y les dijo que dijeran que mientras dormían, pues sus apóstoles vinieron y se lo llevaron. Por lo tanto, no soportan que ahora estos estén así anunciando públicamente en el templo mismo que Jesús ha resucitado y es el que ha hecho el milagro. ¿Cómo reaccionan estas autoridades? Todavía continúa diciendo más cosas San Pedro, versículos 11 y 12. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. O sea, aquí nos encontramos una vez más con que San Pedro cita la Biblia, cita el Antiguo Testamento y cita el Salmo 118 que ya Jesús lo había citado. Esta idea que dice San Pedro de que Jesús es la piedra angular. La piedra angular tiene el sentido de la piedra clave necesaria para hacer un edificio. Puede ser bien la piedra de ángulo que une dos paredes, y si no está esa piedra, pues no se une. O a veces también la piedra que cierra la clave no sé cómo se llama, de una bóveda. Entonces, es la que hace que la bóveda se pueda cerrar. Por lo tanto, ¿qué les está diciendo? Vosotros los constructores, si rechazáis esta piedra, no podéis construir, porque es fundamental. Y por eso les dice que sepáis que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Fijémonos que esta es una afirmación muy clara. El único que nos puede salvar es Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. El texto es así de claro. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice San Pedro. Y por lo tanto, fijémonos que todo el que se salva, aun cuando se salve fuera de la Iglesia Católica, se salva gracias a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Si Jesucristo no hubiera venido, si Dios no se hubiera hecho hombre y no nos hubiera salvado con su pasión, muerte y resurrección, para la humanidad no había salvación. Y yo creo que no sabemos valorar lo que debemos a Jesucristo. Es el único que puede salvar a la humanidad. Por lo tanto, rechazar a Jesucristo es rechazar la posibilidad de salvarse. Y rechazar la posibilidad de salvarse es tanto como decir rechazar la posibilidad de ser feliz. Sin Cristo, la humanidad está condenada a una frustración total. Y esto, los que queremos en Jesucristo, tenemos que valorarlo. Tenemos que
sentirnos gozosos de conocer a Jesucristo, de creer en Él y de conocer su amor hacia nosotros y todo lo que ha hecho por nosotros y todos los medios que nos da para que podamos salvarnos. Ponernos ante Jesucristo en una actitud de crítica o en una actitud de menosprecio o en una actitud de indiferencia, en el fondo es ser necios, porque es rechazar esa mano tendida que Dios tiene para salvarnos. Porque Dios nos ama, Dios no quiere que nos condenemos, Dios no quiere que seamos unos desgraciados. Y por eso ha venido, y por eso se ha hecho hombre, y por eso ha muerto por nosotros. Y San Pedro con toda claridad lo dice, que sepáis que no hay salvación fuera de Él. Y ellos, fijémonos bien, que si ese grupito que estaban escuchando a Jesús en ese momento, a San Pedro en ese momento, hubieran aceptado y hubieran creído, ¿cuántos problemas se habrían evitado? Porque todo el pueblo habría creído. Todo el pueblo de Israel, si las autoridades hubieran aceptado a Jesús, todos habrían creído. Sería muy extraño que alguno por ahí quizás quedara. Pero son ellos, los constructores, los que rechazan la piedra angular, con lo cual llevan a todo el pueblo pues, a un sufrimiento impresionante. Y en este sentido nosotros no tenemos tanta responsabilidad, pero sí que tenemos responsabilidad, porque no somos seres aislados. No olvidemos que pertenecemos al cuerpo místico y que estamos relacionados con mucha gente. Y de unos que vemos y otros que no sabemos dependen mucho también de nosotros. Reacción del Sanedrín, versículos 13 y 14. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús, y al mismo tiempo también veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Ellos se dan cuenta de dos cosas. Una, que esos hombres son personas sencillas, sin letra, sin estudio, y con qué seguridad y con qué franqueza están diciendo las cosas ante las autoridades, instruidos y doctores. Y esto evidentemente no es normal. Y por otra parte, ahí tienen al paralítico, que ahora ya no está paralítico, y que está junto con ellos y que por lo tanto es un hombre conocido, no pueden negar que aquí ha habido un milagro. Parece que lo lógico sería que dijera, bueno, pues creemos. Pero cuando hay un prejuicio, qué difícil es pasar por encima de ese prejuicio. Por esto conviene quitar prejuicios y estar abierto a lo que el Espíritu Santo nos quiera dar. Entonces, ¿qué hacen para salir de esta situación embarazosa? Leamos versículos 15 al 17. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta. No podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen ya más a nadie en este nombre. Fijémonos cuánto odio a Jesús hay en estas personas. Ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre. O sea, se encuentran en esa situación embarazosa, piden a Pedro y a Juan y al paralítico que se vayan y quieren hablar entre ellos, a ver qué hacemos. Y fijémonos que el razonamiento que hacen realmente es que es ilógico. O sea, ese milagro no lo podemos negar, el pueblo lo sabe, lo ha visto. No lo podemos negar. Son muchos los testigos de ello. Pero si los dejamos hablar, pues van a ir divulgando eso que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si no hubiera estado
en medio ese paralítico, hubieran podido de alguna manera negarlo o ocultarlo. Es claro que sí que habrían podido quitar a los apóstoles de en medio y se acabaría. Pensemos cómo actúa la providencia, porque si en aquellos momentos el Sanedrín mata a los apóstoles, se habría acabado la iglesia. Creo que lo vemos, ¿no? Sin embargo, la providencia no lo podía dejar. Dios no puede permitir, quien lleva los hilos de la historia es Dios, y contra los proyectos de Dios nadie puede. Y por lo tanto se encuentran que no saben qué hacer. Y solo se les ocurre, pues que mira, que van a amenazarles para que no sigan hablando, no dicen para que no sigan hablando de Jesús, sino para que no sigan hablando de ese hombre. Como ven, ni siquiera nombran a Jesús. Veamos la reacción, pues, de los apóstoles. Seguimos desde el 18 al 20. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron: Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pensemos en la valentía de Pedro, porque podemos pensar con toda lógica que el Sanedrín, esos personajes engolados, diríamos, ¿no?, llenos de autoridad, situados en el tribunal, pues emplearían toda su astucia y toda su fuerza para aquellos pobres hombres sin letra, que había dicho, acobardarlos y que no sigan hablando de Jesús. Pero nos encontramos con la fortaleza que el Espíritu Santo da a Pedro, que ellos no contaban, y que les dice algo de sentido común, puesto que ellos pretenden ser creyentes. Vosotros mismos juzgar. ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A vosotros o a Dios? Evidentemente no le podían decir a nosotros. Esto es lógico. Porque ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pensemos cómo, por lo tanto, nuestra fe cristiana es apostólica, se apoya en ese testimonio de los apóstoles, pero en el testimonio fundamental, que es que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y vive, como decía el Papa Benedicto, no de una manera mística, sino de una manera real, con su cuerpo, glorificado y por lo tanto ahora no visible, porque Él no quiere hacerse visible. Llegará el momento en que se hará visible. Pero el testimonio cristiano se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo. De forma que si se niega la resurrección de Jesucristo, si se escamotea esta idea y se deja así, medio no, vacía de contenido nuestra fe, vacía de fuerza nuestra fe. No es una fe cristiana. Continuemos. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre en quien se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años. Por tanto, pensemos que se trataba de un paralítico de nacimiento que desde hacía muchos años, si tenía más de 40 años, pues desde hacía muchos años lo llevaban allí a pedir limosna y por lo tanto todos lo conocían. Se trataba de algo que no podía nadie negar. Pero los despiden porque no pueden hacer otra cosa, dada el que no pueden negar ese hecho, pero les amenazan seriamente. De momento no se atreven a hacer nada más. Pero pensemos que si no se atreven a hacer nada más es porque se habrían encontrado con el enfrentamiento del pueblo. Y esto ellos precisamente es lo que no quieren, porque ellos quieren que el pueblo esté con ellos. Por lo tanto, de momento, como que el pueblo está con los apóstoles, porque han visto esa obra maravillosa, por decirlo de alguna forma, pues ellos se limitan a amenazarles. Pero los apóstoles saben perfectamente
que en el momento que puedan pasarán de las amenazas a los hechos. Por esto, lo que tenemos a continuación, versículo 23 al 28. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han lanzado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías determinado que sucediera. O sea, fijémonos que aquí nos encontramos con la primera oración cristiana. O sea, los apóstoles, cuando salen del Sanedrín, como digo, ellos saben que en el momento que pueda, el Sanedrín pasará de las amenazas a los hechos. Y humanamente hablando, es muy lógico que sintieran miedo, que se dieran cuenta que la situación era difícil y que necesitaban una ayuda especial de Dios. Por lo tanto, ¿qué hacen? Fijémonos, van a encontrarse con el resto, con el grupo de los cristianos. Aquí vemos cómo los cristianos estaban unidos. No quiere decir que vivieran todos juntos, pero sin duda alguna que en otra ocasión veremos que tienen una casa donde se reúnen para orar. Y ya habíamos visto anteriormente que la Eucaristía, la fracción del pan, la celebraban por las casas. Entonces, no tenían templo cristiano. Y las casas eran, los que tenían casas más amplias, mejores, pues servían de lugares de reunión. Pues tenemos con que los apóstoles van a donde encuentran un grupo de cristianos que seguramente estarían orando por ellos, les explican la situación. Y entonces, ¿cuál es el remedio que encuentran? La oración. Pero veremos la fuerza que tiene la oración. Recordemos que Jesús dijo que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy. Y que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, esta oración es especialmente escuchada. Pues ellos lo han creído. Y se reúnen con un grupo de cristianos y todos juntos. Es posible que uno hiciera la oración y otros quizás lo iban repitiendo o solamente dijeron amén al final, pero son todos los que están unánimemente pidiendo esto. ¿Y qué es lo que piden a Dios? Fijémonos que dice: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ello, es decir, tú que eres omnipotente, que lo has hecho todo, que por lo tanto ante ti no hay nada imposible. Y que además tú dijiste por boca de David, el profeta, ¿por qué braman los gentiles? Aquí tenemos una vez más la cita de un salmo, ¿no? Se han aliado contra tu ungido, porque en realidad dice, se han unido contra Cristo. Y ahora, actuando contra los apóstoles, siguen actuando contra Cristo. O sea, ellos tienen esa conciencia que es contra Cristo, contra quienes luchan. Porque Herodes y Poncio Pilato, etcétera, y los gentiles se han puesto de acuerdo para ir en contra de ellos, ¿no? Pero tú ya lo sabías, y de antemano lo anunciaste. Y ahora terminemos la oración, versículo 29 al 30. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que pide? Una vez que le presentan la situación. La situación es esta: se han aliado las autoridades contra Cristo. Tú has visto sus amenazas. Por lo tanto, ¿qué le piden? Que extendiendo, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos toda libertad de palabra. Es decir,
que esto no nos encoja, que esto no nos acobarde, que estas amenazas no frenen nuestro testimonio ante el pueblo, sino todo lo contrario, extiende tu mano para que podamos seguir realizando milagros. O sea, lo que le piden, si se fijan, son básicamente dos cosas: que le dé valentía y que Dios siga haciendo milagros a través de ellos, para que de esta manera el pueblo pueda creer. Porque fijémonos que son los milagros de los primeros apóstoles, junto con la valentía y la claridad de su testimonio, lo que hace que la gente crea. Diríamos que los milagros son para los que no creen, porque los que creemos ya no necesitamos milagros, ya creemos. Y esta oración fue escuchada. Fijemos que en el versículo 31 se nos dice que cuando terminan la oración tiembla el lugar donde están reunidos y se sienten llenos del Espíritu Santo. Es decir, es muy bueno que veamos cómo en la iglesia primitiva eran conscientes de esa presencia activa del Espíritu Santo y contaban con ella y por lo tanto pedían. Y fijémonos que no se trataba de un sentimiento, de una veleidad, no. Lo que ellos pedían que era valentía para dar testimonio, claridad de ideas para poderlo exponer y que Dios actuara a través de ellos. Y Dios responde. Recordemos que Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un árbol que se arranque y se plante en el mar y nos obedecería. Y ellos lo creen. Y efectivamente, cuando salieron, pues debían salir con el corazón encogido, y ante esta presencia, esta acción del Espíritu Santo, hablan la palabra de Dios con toda libertad, con toda valentía. Luego, yo creo que aquí podemos sacar una conclusión muy clara: la seguridad de que el Espíritu Santo también está entre nosotros, que Cristo actúa entre nosotros, que Cristo sigue siendo el Salvador hoy, y que si contamos con el Espíritu Santo, si contamos con la presencia de Dios, no tenemos que tener miedo a hablar de Jesucristo. No tenemos que tener miedo a dar un testimonio claro de Jesucristo. Pues creo que esto nos tiene que servir para animarnos, ¿no?